¿Alguna vez has sentido que el lugar que llamas hogar puede convertirse en una prisión silenciosa? Así se sentían don Manuel y doña Carmen, dos ancianos de Toledo que, después de toda una vida de sacrificios, empezaban a descubrir que bajo el mismo techo donde criaron a su hijo, ya no había calor familiar, sino un frío que calaba hasta los huesos. Era un amanecer cualquiera en la vieja casa de 3 plantas, con las campanas de la catedral resonando a lo lejos. Doña Carmen, de 74 años, ya estaba en la cocina antes de que saliera el sol. Movía lentamente la cafetera, con las manos arrugadas que temblaban, no de la aire, sino de los nervios. Sus labios murmuraban un rezo al compás de su rosario, como si cada cuenta fuera un escudo contra la hostilidad que la rodeaba. Andé, pronto. La puerta chirrió suavemente y apareció Alejandro, su nieto mayor, con el pelo alborotado y los ojos aún cargados de sueño. Se acercó con una sonrisa tímida. «Buenos días, abuela», susurró con ese cariño que solo los nietos saben regalar. A los ojos de Carmen se iluminaron por primera vez en la jornada. «Buenos días, hijo mío. ¿Dormiste bien? Sí, why, you. La escuché levantarse muy temprano otra vez. Pero antes de que Carmen pudiera responder, una voz cortante atravesó la cocina como un cuchillo recién afilado. «Alejandro, no molestes a tu abuela con tantas preguntas. Ella ya tiene bastante que hacer». Era Beatriz, la madre del chico, impecable, incluso a esas horas, con el cabello perfectamente recogido y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Caminó con paso seguro hasta la cafetera, levantando la tapa y oliendo el café como si inspeccionara una prueba de laboratorio. «Otra vez lo ha hecho demasiado cargado». «Doña Carmen», dijo con una dulzura envenenada, «ya le expliqué que don Manuel no puede tomar tanta cafeína con el corazón como lo tiene en Carmen». Bajó la mirada, sintiendo la conocida opresión en el pecho. «Perdón, hija». «Pensque». «Ay, doña Carmen», la interrumpió Beatriz, fingiendo compasión. «A su edad es normal olvidarse de las cosas. No sé, pero tiene que poner más atención. No querrá que don Manuel enferme, ¿verdad?». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Con apenas 17 años, había aprendido a reconocer esa táctica en su madre. Disfrazaba humillaciones de preocupación. Minaba poco a poco la dignidad de sus abuelos. «Mamá, la abuela hace el café perfecto. Si el abuelo no puede, que tome té», se atrevió a replicar. Beatriz giró la cabeza hacia él con una mirada que chisporroteaba de rabia. «Alejandro, no me faltes el respeto. Tu abuela debe adaptarse a las necesidades de esta casa». En ese instante apareció don Manuel, apoyado en su bastón. Tenía 76 años, los hombros encorvados por los años, pero en la mirada aún conservaba una chispa de dignidad que irritaba profundamente a su nuera. «Buenos días, familia», saludó con voz ronca pero firme en Beatriz, como si accionara un interruptor. Se transformó en la nuera dedicada y sonriente. «Don Manuel, qué alegría verle despierto». «Dormió bien». Alejandro la miraba con un asco creciente. Conocía de memoria esa doble cara. Poco después, bajó Ricardo, el hijo de los ancianos, en bata de estar por casa. A sus 45 años, era apenas una sombra de lo que había sido. Siempre cansado, siempre pendiente de la mirada de su esposa. «Buenos días, papá, mamá», dijo con frialdad, casi como quien saluda a conocidos lejanos. A don Manuel intentó sonreír. «Buenos días, hijo». Pero Ricardo ya miraba a Beatriz, como esperando instrucciones. Ella no tardó en aprovechar la oportunidad. «Amor, fíjate en la factura de la luz. Ha subido 60 euros respecto al mes pasado». Ricardo suspiró con fastidio. «Justo lo que ella buscaba. Papá, mamá, ya hemos hablado de esto. Tenéis que controlar más el gasto». «Pero hijo, apenas encendemos la televisión». Empezó Manuel. «Don Manuel», interrumpió Beatriz con fingida paciencia, «usted olvida luces encendidas. Se demora demasiado en la ducha». «Eso no es cierto», explotó Alejandro, incapaz de contenerse. «Los abuelos son los más cuidadosos de la casa». «Alejandro, no me grites». Beatriz se llevó la mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe. «Solo intento ayudar a tus abuelos a adaptarse».
La escena se tensó aún más cuando bajó Lucía a la Hilla Manor, de 15 años. Mamá, ¿dónde está mi chaqueta azul?, preguntó sin siquiera mirar a sus abuelos. No sé, cariño, pregúntale a tu abuela, ella se encarga de la ropa. Siempre igual, abuela. Anda revisando nuestras cosas, y luego no se acuerda de dónde las pone, espetó Lucía, repitiendo casi palabra por palabra lo que escuchaba de su madre. Alejandro saltó de la silla, con los puños cerrados. Lucía, no le hables así a la abuela. Alejandro, siéntate, ordenó Ricardo con autoridad forzada. Tu hermana tiene razón. El corazón de don Manuel se rompió al ver a su nieto luchar solo contra todos. Observaba en silencio, con un nudo en la garganta, cuando por fin todos salieron de casa. Ricardo al trabajo, los hijos al instituto. Alejandro se quedó unos minutos más con los abuelos. Se acercó al patio donde Manuel fingía cuidar unas plantas y habló en voz baja. Abuelos, ya no aguanto más lo que os hacen cada día. An Carmen le acarició la mejilla con ternura. No te preocupes por nosotros, hijo. Nos las arreglamos. ¿Cómo que os las arregláis? Mamá inventa problemas solo para humillaros. Don Manuel puso su mano temblorosa sobre el hombro del muchacho. Alejandro, no puedes enfrentarte a tu madre por nuestra culpa. Ella es tu madre, pero no actúa como una madre debería actuar. Una madre verdadera enseña respeto, no desprecio. El muchacho bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Unos minutos después, Beatriz apareció vestida como si fuera a una reunión importante. Su sonrisa era tan fría que helaba la sangre. Alejandro, no deberías estar ya en clase. Ya voy, mamá. Pues vete, ya. ¿Y vosotros?, dijo mirando a los ancianos. Necesito hablar con ustedes más tarde. Alejandro los miró con gesto de advertencia. Esa seña secreta que habían creado con el tiempo. Tened cuidado. Ella está tramando algo. Cuando el chico se marchó, Beatriz se sentó en la mesa de la cocina como una ejecutiva a punto de despedir empleados. Don Manuel, doña Carmen, ustedes saben que siempre los he respetado, ¿verdad? Los ancianos se miraron. Sabían que esa frase era preludio de tormenta. Sí, hija, respondió Manuel con cautela. Beatriz cruzó las piernas, sonriente, pero la situación aquí se está complicando. Con ustedes en casa, los gastos han subido muchísimo. Ricardo y yo trabajamos duro para mantener este nivel de vida. Quizá lo mejor sería que pensaran en un lugar más apropiado para su edad. An Carmen apenas pudo susurrar. ¿Un lugar? Sí, un hogar geriátrico. Hay residencias muy buenas aquí en Toledo. El silencio cayó como un mazazo. Manuel se incorporó apoyándose en el bastón. Ricardo es nuestro hijo. Esta casa también la construimos con nuestro esfuerzo. Beatriz no perdió la sonrisa. En realidad, don Manuel, la casa está a nombre de Ricardo y mío. Ustedes son nuestros huéspedes. En la palabra huéspedes resonó en el aire como un disparo. Los dos ancianos se miraron, sintiendo como la dignidad se les escapaba como arena entre los dedos. El silencio en la casa, después de aquella conversación, fue más pesado que nunca. Don Manuel y doña Carmen se quedaron en la cocina, inmóviles, como si el aire se hubiera vuelto plomo. La palabra huéspedes seguía retumbando en sus oídos, una daga que no podían sacarse del corazón. Don Manuel salió al pequeño patio trasero, se apoyó en su bastón y fingió regar los geranios que apenas sobrevivían en unas macetas viejas, pero en realidad no veía nada. En sus pensamientos eran un torbellino. Doña Carmen lo observaba desde la ventana, con el delantal aún puesto, secándose las manos una y otra vez en un gesto nervioso que había adquirido en los últimos meses. Lo conocía demasiado bien. Sabía que cuando Manuel callaba de esa forma, algo se estaba quebrando por dentro. Decidió salir y sentarse a su lado, en una silla de plástico bajo el único árbol del patio. Manuel, murmuró suavemente, tenemos que hablar en... Él siguió regando como si no la hubiera escuchado, pero sus hombros se tensaron. Al fin, dejó la manguera en el suelo y se giró hacia ella. Sus ojos, que alguna vez brillaron de alegría, ahora reflejaban desesperanza y rabia contenida. ¿De qué vamos a hablar, Carmen? De cómo nuestra propia nuera nos echa de la casa donde criamos a nuestro hijo. La voz le salió rota,
como un cristal al astillarse. Carmen sintió lágrimas agolparse en sus ojos, pero las contuvo. Había llorado tanto en los últimos meses que ya no le quedaban fuerzas. No, Manuel, de lo que vamos a hacer. Él soltó una risa amarga, sin humor. ¿Qué podemos hacer? Somos dos viejos que dependemos de Ricardo, un hijo que ya no nos ve como antes. Es como si fuéramos extraños en su propia casa. Ella le tomó las manos rugosas entre las suyas. ¿Te acuerdas cuando decíamos que nunca seríamos una carga para nuestros hijos? Un destello de nostalgia cruzó los ojos de Manuel. Me acuerdo. Queríamos ser los abuelos que contaban historias, que cocinaban rico, que cuidaban a los nietos, y lo fuimos, Carmen, durante años lo fuimos, hasta que ella llegó, en el nombre de Beatriz, no hacía falta pronunciarlo. Ann flotaba en el aire, como una maldición. ¿Sabes qué me duele más?, dijo Manuel, apretando sus manos. No es que nos quiera echar, es que nuestro hijo nos vea como ella nos ve. Ann Carmen asintió lentamente. El perdón ya está dado, Manuel, pero ahora él tiene que aprender a proteger lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde. El viejo suspiró, con el pecho oprimido. Lo hemos perdido, Carmen. Hemos perdido a nuestro hijo poco a poco, cada vez que ella le susurraba que somos viejos, lentos, un estorbo. El silencio se prolongó hasta que, con un atisbo de valentía, Carmen dijo lo impensable. ¿Y si nos vamos antes de que nos echen? Manuel levantó la cabeza, sorprendido. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿Te acuerdas de mi hermana Teresa? Vive en el pueblo manchego, donde crecimos. Su casa es grande. Desde que enviudó, está sola. Ella siempre nos quiso a por primera vez en meses. Los ojos de Manuel brillaron con algo parecido a la esperanza. Tienes razón, quizá con Teresa podamos empezar de nuevo, Ann. En ese momento, el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Alejandro, que entró con la mochila colgando y una energía nerviosa. Fue directo al patio y, al ver a sus abuelos, notó enseguida que algo había cambiado. ¿Qué pasa, Prigan? Tenéis caras diferentes. Don Manuel lo miró fijamente antes de hablar. Alejandro, ven aquí. Necesitamos contarte algo. El chico se sentó en el suelo, como cuando era pequeño. Hijo, tu abuela y yo hemos tomado una decisión. ¿Qué decisión?, preguntó con un nudo en la garganta. Nos vamos de esta casa. A las palabras cayeron como piedras en el agua. ¿Cómo que se van? ¿A dónde? A casa de la tía Teresa, en La Mancha, respondió Carmen con voz suave. Pero yo los quiero aquí. Vosotros sois mi familia. Manuel sintió como si le arrancaran el corazón. Y tú siempre serás nuestro nieto querido, Alejandro. Eso nunca va a cambiar. Entonces, ¿por qué se van? Manuel eligió bien las palabras, porque a veces uno tiene que irse para proteger lo poco que le queda de dignidad. En ese momento apareció Lucía, con expresión curiosa. ¿De qué habláis? Alejandro no pudo contenerse. Los abuelos se van. ¿Cómo que se van? Porque mamá les dijo que son una carga y que se busquen un asilo a Lucía. Se quedó blanca. Durante meses había repetido las frases crueles de su madre sin pensarlo, pero escuchar la realidad tan cruda la golpeó como una bofetada. ¿Eso es verdad, abuela? Carmen la miró con ternura. A pesar del dolor, sí, hija. Pero lo importante no es que nos vayamos, sino que aprendáis algo de esto. ¿Aprender qué?, preguntó Lucía, con voz temblorosa. Que las personas mayores no son estorbos. Somos bibliotecas vivientes, llenas de historias, de amor, de sabiduría acumulada durante décadas. Lucía rompió a llorar y se lanzó a los brazos de su abuela. Esa noche, en la cena, Ricardo notó la tensión. ¿Ha pasado algo?, preguntó, mirando a todos. Alejandro no se pudo callar. Papá, los abuelos se van. Ricardo dejó el tenedor en el plato. ¿Qué? ¿Se van? ¿A dónde? A casa de la tía Teresa.
dijo don Manuel con dignidad. ¿Por qué? Carmen respiró hondo. Porque tu esposa nos sugirió que buscáramos un geriátrico, que estaríamos mejor allí. An Ricardo giró lentamente la cabeza hacia Beatriz. ¿Es cierto eso, Beatriz? Ella, con voz dulce, intentó defenderse. Yo solo les dije que quizás sería mejor para todos. ¿Mejor para quién? Preguntó Ricardo, con frialdad. Alejandro lo observaba con el corazón acelerado. Por primera vez, su padre parecía despertar de la hipnosis en la que había vivido. Mis padres no necesitaban cuidados especializados, dijo Ricardo, cada vez más firme. Necesitaban amor, necesitaban respeto. El silencio en la mesa era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Beatriz, por primera vez en años, sintió que su control empezaba a resquebrajarse. La tensión después de la cena no desapareció al apagarse las luces. Al contrario, se instaló en cada rincón de la casa, como un humo espeso que costaba respirar. Don Manuel y doña Carmen se retiraron temprano a su habitación, pero ninguno consiguió conciliar el sueño. An Carmen daba vueltas en la cama, mirando al techo. Cada palabra de Beatriz seguía resonando en su cabeza en un lugar más apropiado para su edad, y lo que más le dolía no era la frase en sí, sino la indiferencia con la que su hijo había permitido que se pronunciara An al día siguiente. Como siempre hacía cuando la ansiedad la devoraba, Carmen decidió limpiar la casa. Era su manera de ocupar las manos cuando el corazón no encontraba calma. Había terminado la cocina y el salón cuando, venciendo la prohibición tácita de su nuera, entró en el despacho de Ricardo. Solo un poco de polvo, murmuró. No hará daño que lo deje limpio. En el pequeño cuarto olía a papeles viejos y café frío. El escritorio estaba lleno de facturas, carpetas y un ordenador encendido. Carmen comenzó a pasar el plumero por los estantes cuando escuchó un sonido que la sobresaltó en el teléfono de Beatriz. Olvidado, sobre la mesa. Vibraba con insistencia. En la pantalla iluminada aparecía un nombre. Doctor Mendoza, Clínica San Rafael. An Carmen frunció el ceño. ¿Por qué un médico llamaría a Beatriz tan temprano? Ella siempre presumía de estar perfectamente sana. El teléfono dejó de sonar, pero unos segundos después volvió a vibrar. Esta vez era imposible ignorarlo. Temblando, Carmen tomó el aparato y contestó. Dígame. Su voz apenas era un susurro. Buenos días, señora Morales, dijo una voz masculina, seria. Le llamó para informarle de los resultados que me pidió sobre los medicamentos para personas mayores. El corazón de Carmen se detuvo un instante. ¿Medicamentos? Repitió. Sí, los que me consultó sobre posibles interacciones peligrosas en pacientes de la tercera edad, especialmente con problemas cardíacos. La sangre se le heló en las venas. Perdone, ¿podría explicarme otra vez? Como le comenté en el e-consulta, continuó el médico, sin sospechar nada, hay combinaciones que pueden causar arritmias severas. En personas mayores con el corazón debilitado, bastaría una dosis alterada para que pareciera un fallo natural, muy común a los 70 y tantos años. An Carmen tuvo que apoyarse en el escritorio. Sentía que las piernas no la sostenían. Entonces, ¿podría acelerar la muerte sin que nadie lo notara? Hubo una pausa al otro lado. Bueno, digamos que si alguien quisiera acelerar un proceso natural, bastaría con alterar mínimamente la dosis o mezclar con ciertos componentes aparentemente inocuos. El cuerpo cedería y todo parecería natural. Las manos de Carmen temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Gracias, doctor, balbuceó antes de colgar. Durante varios minutos permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada. Lo que acababa de escuchar no era solo crueldad, era un plan macabro. Su nuera no se conformaba con echarlos. Quería deshacerse de ellos para siempre. Aturdida, salió del despacho tambaleándose y fue directa a la cocina, donde Manuel leía el periódico. ¿Qué pasa, mujer? ¿Estás blanca como la cal?, preguntó él. Alarmado, Carmen se sentó a su lado y con la voz rota le contó palabra por palabra lo que había escuchado en la llamada. A Manuel dejó caer el periódico. ¿Estás diciéndome que esa mujer está planeando envenenarnos? El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Manuel, dijo ella,
con urgencia. Tenemos que irnos hoy mismo. Él se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó. Su rostro, normalmente sereno, se había vuelto grisáceo. Dios santo, nuestra propia no era así, asintió Carmen con lágrimas contenidas. No basta con soportar sus humillaciones. Ahora nuestra vida está en peligro. Durante el resto del día actuaron como si nada pasara para no levantar sospechos, pero sus miradas hablaban por ellos. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, comenzaron a preparar discretamente dos pequeñas maletas. Carmen doblaba con manos temblorosas la ropa de toda una vida, el jersey que había tejido el invierno pasado, la camisa que Manuel usaba en los cumpleaños, las fotos de sus nietos que escondía en un cajón. Cada prenda era un pedazo de memoria que se resistía a abandonar. ¿Cómo le explicaremos esto a Alejandro?, susurró ella. Le diremos que necesitamos estar en un lugar donde seamos bienvenidos. No podemos contarle toda la verdad. Es demasiado joven para cargar con algo así. El motor del coche de Beatriz resonó en el garaje. Se miraron con pánico y cubrieron las maletas con una manta. Minutos después, la mujer apareció canturreando en el pasillo, con esa alegría falsa que tanto los inquietaba. Tocó la puerta con suavidad fingida. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa perfecta. Un momento, hija, respondió Carmen, intentando sonar natural. Mientras ocultaba las maletas, Beatriz entró sin esperar respuesta. Sus ojos recorrieron la habitación como un radar. ¿Qué están haciendo? Organizando algunas cosas, respondió Manuel, con la voz más casual que pudo. Mi parespin. Una casa ordenada es una casa feliz, replicó ella. Acercándose peligrosamente a la cama, Carmen sintió que el corazón le iba a estallar. Beatriz continuó: por cierto, hoy hablé con el farmacéutico, me dio consejos muy interesantes sobre cómo optimizar la medicación de don Manuel. Pequeños ajustes que podrían hacerle sentir mejor, o al menos más tranquilo. ¿No les parece maravilloso? El silencio de los ancianos fue tan evidente que Beatriz los miró con una mueca casi imperceptible. Luego sonrió aún más y salió del cuarto, como si nada hubiera pasado. En cuanto cerró la puerta, Carmen se desplomó en la cama. Manuel, ya no podemos esperar. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Él la abrazó con una fuerza que no recordaba tener. Sí, Carmen. Teensrace, esta casa ya no es hogar. Es una trampa. Horas después, cuando Alejandro regresó del instituto, encontró a sus abuelos en la sala. Había algo distinto en sus rostros, no tristeza, sino una seriedad nueva, como quien se prepara para una despedida. Abuelo, dijo, con voz insegura, ¿pasa algo? Carmen lo abrazó con ternura. Alejandro, hijo mío, mañana temprano nos iremos. Mañana, tan pronto. El muchacho se quedó helado. Manuel le acarició el cabello. Hay cosas que no podemos explicarte ahora, pero algún día entenderás. Es por mamá, ¿verdad?, preguntó Alejandro. Con los ojos brillantes, los ancianos se miraron, sin saber qué responder. Era demasiado maduro para su edad. Es por muchas cosas, hijo, dijo Carmen finalmente. Pero recuerda esto: el amor verdadero no tiene edad, no tiene límites, y no se puede destruir con palabras malvadas. Alejandro apretó los labios, conteniendo las lágrimas. En ese momento, Lucía apareció en la puerta, con los ojos húmedos. ¿Había estado escuchando Seivan Manana? Sí, hija, respondió Carmen. A Lucía dio un paso hacia ellos, y por primera vez en meses, su voz sonó frágil. Abuela, yo siento mucho las cosas feas que te dije. Carmen abrió los brazos, y la nieta se refugió en ellos, como cuando era pequeña. Ya no importa, Carrica, lo que importa es que aprendas de esto. Lucía asintió entre sollozos. La escena se grabó en la memoria de Alejandro
como una herida. Esa noche, mientras escuchaba las voces apagadas de sus padres discutiendo en la habitación de arriba, comprendió que nada volvería a ser igual. Y lo que no sabía era que la verdadera tormenta estaba a punto de estallar. En la noche cayó sobre Toledo, con un frío húmedo que calaba los huesos. La ciudad, iluminada por las farolas antiguas, parecía dormir tranquila, ajena al drama que se gestaba dentro de una casa cualquiera. En el tercer piso, don Manuel y doña Carmen se miraban en silencio, sabiendo que había llegado la hora. No podían esperar más. No después de aquella llamada del médico, no después de la sonrisa venenosa de Beatriz al hablar de ajustes en la medicación. La casa ya no era refugio, era una trampa. Es esta noche, Manuel, susurró Carmen, mientras doblaba con manos temblorosas la última blusa. Sí, Carmen, no hay vuelta atrás, respondió él, apoyándose en el bastón mientras intentaba meter un par de camisas en una maleta vieja. No llevaron muchas cosas, un par de mudas, las medicinas necesarias, un álbum de fotos gastado y un rosario que había acompañado a Carmen toda su vida. Cada objeto parecía pesar toneladas, no por su volumen, sino por la carga emocional que contenía. En un cajón escondido, Manuel sacó una caja pequeña de madera. Dentro había cartas amarillentas, una foto de su boda, en blanco y negro, y una medalla de la guerra. Carmen lo observó con lágrimas en los ojos. ¿También eso? Sí, asintió él, porque si morimos lejos, quiero que sea con nuestra historia completa. En el reloj marcaba las 11. La casa estaba en silencio. Alejandro y Lucía dormían en sus habitaciones, ajenos al plan de fuga. Ricardo y Beatriz no regresaban aún. Ella había arrastrado a su marido a una cena con amigos, seguramente para mantenerlo bajo control. Era la oportunidad perfecta, con el corazón latiendo como tambores. Carmen ayudó a Manuel a bajar las escaleras despacio, para que el bastón no hiciera ruido. El pasillo estaba oscuro. Cada crujido de la madera parecía un disparo que podía delatarlos. Al llegar al recibidor, Carmen se detuvo y miró hacia atrás. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, cumpleaños, comuniones, navidades, pero ya no eran recuerdos felices, sino espejos rotos de lo que habían perdido. ¿Estás lista?, preguntó Manuel. Ella apretó los labios y asintió. Al abrir la puerta, un viento frío les golpeó de frente. Caminaron por la acera, con las maletas en la mano, como dos sombras que huían de su propia casa. El camino hasta la estación de autobuses les pareció interminable. Toledo, con sus calles empedradas y cuestas imposibles, se convirtió en un laberinto hostil. Manuel jadeaba. Cada paso era un esfuerzo titánico. Descansa un momento, dijo Carmen, deteniéndose bajo una farola. No, mujer, si paramos no llegaremos nunca. Manuel, no eres un soldado ya. Si te forzas demasiado, caerás en él, sonrió con tristeza. Quizá no seas soldado, pero aún sé lo que es sobrevivir. Reanudaron la marcha. A mitad de camino, escucharon un coche que se acercaba. Las luces iluminaron la calle desierta y Carmen sintió que el corazón se le paralizaba. Se agarró del brazo de su marido. ¿Y si es Beatriz? El vehículo pasó de largo, pero el miedo ya había calado en ellos. Llegaron a la estación poco después de medianoche. El edificio, con sus luces tenues y bancos fríos, estaba casi vacío. Solo un guardia de seguridad los observó con curiosidad, pero no dijo nada. Compraron 2 billetes para el primer autobús con destino a La Mancha. Salía a las 2:30 de la madrugada. El tiempo de espera fue eterno. Sentados en un banco metálico, con las maletas a sus pies, los ancianos intentaban no llamar la atención. Carmen rezaba en silencio, pasando las cuentas de su rosario con dedos nerviosos. Manuel observaba la puerta de entrada, temiendo que en cualquier momento apareciera su nuera Anne. En un momento dado, Carmen rompió el silencio. ¿Te acuerdas de la primera vez que vinimos a Toledo? Manuel la miró, sorprendido por la pregunta en medio de tanta tensión. Claro que me acuerdo. Tenías un vestido azul y decías que la ciudad parecía un cuento. Ella sonrió débilmente, y lo era, un cuento que se convirtió en nuestra vida. Criamos a Ricardo aquí, celebramos las Navidades, vimos crecer a los nietos, y ahora huimos como delincuentes.
añadió Manuel con amargura. No somos delincuentes, lo corrigió ella con firmeza. Somos víctimas que luchan por sobrevivir. El reloj marcó las 2. El guardia anunció que el autobús llegaba en 15 minutos. El ruido del motor a lo lejos sonó como una promesa de salvación. Aun cuando subieron, Carmen sintió que por fin podía respirar. Encontraron asientos en la parte trasera, cerca de la ventana. El vehículo arrancó lentamente, dejando atrás las luces de Toledo. En Carmen se recostó en el hombro de su marido. ¿Crees que Teresa nos recibirá? Claro que sí. Mi hermana siempre tuvo un corazón enorme. Ella cerró los ojos. Agotada, Manuel miró por la ventana y vio cómo la ciudad desaparecía en la distancia. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. Estaba dejando atrás la casa donde había pasado toda su vida, pero también escapaba de una muerte segura a mitad del trayecto. Carmen se despertó de golpe. Había soñado que Beatriz los perseguía con una sonrisa cruel. Miró a Manuel con miedo. ¿Y si nos encuentran? Él le tomó la mano con ternura. No nos encontrarán, y aunque lo hiciera, ya no tendría poder sobre nosotros. Ella lo miró con los ojos húmedos. El amor verdadero no tiene edad, no tiene límites, y no se puede destruir con palabras malvadas. Susurró Manuel, la abrazó. En el autobús avanzaba por la oscuridad, atravesando campos infinitos y carreteras solitarias. Cada kilómetro era un paso más hacia la libertad, un paso más lejos de la mujer que había intentado destruirlos. Al amanecer, las primeras luces pintaron de oro los molinos de la Mancha en el horizonte. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. Allí, en ese paisaje que le recordaba su infancia, estaba su hermana Teresa, la única persona en la que aún confiaba. Cuando bajaron del autobús, el aire fresco del campo les llenó los pulmones. Teresa ya los esperaba en la estación, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Hermano, Carmen, exclamó corriendo hacia ellos. El abrazo fue tan fuerte que los tres rompieron a llorar. En ese instante, supieron que habían hecho lo correcto. No habían perdido todo. Aún les quedaba algo invaluable, a la familia que realmente los quería. A la noticia cayó como un rayo en medio de la madrugada. Cuando Ricardo regresó de la cena con unos amigos, encontró la casa en un silencio inquietante. No era el silencio normal de una noche cualquiera, sino un vacío extraño, demasiado profundo. Al subir a la planta de los abuelos, la puerta de su habitación estaba entreabierta. Ricardo empujó suavemente, y lo que vio le heló la sangre. La cama perfectamente hecha, los armarios medio vacíos, y, sobre la mesilla de noche, una nota escrita con la letra temblorosa de su madre Anne. La ley. Se han ido. Mis padres se han marchado. Beatriz fingió sorpresa, llevándose la mano al pecho. ¿Cómo que se han ido? Eso es imposible. No, no es imposible. Ricardo agitó la carta delante de ella. Aquí está la prueba. Alejandro y Lucía, despertados por los gritos, bajaron corriendo. Al ver la cara de su padre, supieron que algo grave ocurría. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro con ansiedad. Ricardo se giró hacia ellos, incapaz de contener la emoción. Tus abuelos se han marchado esta noche. Lucía se tapó la boca, horrorizada. Alejandro apretó los puños. Lo sabía. Mamá les hizo la vida imposible. ¿Y tú, papá? Miraste para otro lado. El silencio fue cortado como un cuchillo. Beatriz intentó intervenir. Alejandro, no exageres. Tus abuelos eran frágiles y necesitaban cuidados que aquí no podían tener. El muchacho la fulminó con la mirada. Eso es mentira. Ellos no necesitaban cuidados especiales. Necesitaban amor, necesitaban respeto. Ricardo lo miró, con los ojos brillantes. Esa frase lo golpeó como un martillo. Era la verdad desnuda, la misma que él había negado durante años. Alejandro, susurró, con la voz quebrada. Beatriz, en cambio, explotó. Basta ya, siempre defendiendo a esos viejos. No entiendes que eran un peso para todos. Esta casa no puede sostenerse con dos ancianos que solo consumen y no aportan nada. Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, estalló en lágrimas. Cállate, mamá. Ellos eran todo para mí. Aunque yo repetía lo que tú decías,
nunca dejé de quererlos. Y ahora se han ido porque yo también les hice daño. A la confesión de su hija, dejó a Ricardo sin aire. Era como si un velo cayera frente a sus ojos. Entendió que había permitido que Beatriz envenenara no solo la relación con sus padres, sino también el corazón de sus hijos. Beatriz dijo, con voz grave, ¿qué le dijiste exactamente a mi madre? Ella levantó la barbilla, con orgullo. Lo que era necesario, que consideraran una residencia. ¿Y también hablaste con un médico? Preguntó Ricardo. Con los ojos encendidos en Beatriz, palideció. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. Bramo, él, contesta. Ella titubeó unos segundos. Solo hice consultas inocentes. Ricardo dio un golpe en la mesa. Preguntar cómo acelerar la muerte de alguien no es inocente, Beatriz. Is criminal. El silencio se hizo denso. Alejandro y Lucía miraban a su madre como si la vieran por primera vez. ¿Es verdad, mamá? Preguntó Alejandro, con la voz rota. ¿Querías matar al abuelo? Beatriz trató de sonreír, pero sus labios temblaban. No, hijo, claro que no. Yo solo, no mientas más, gritó Lucía. Yo escuché cuando hablabas por teléfono sobre medicinas. Pensé que era raro, pero ahora lo entiendo todo. En Beatriz retrocedió un paso. Como acorralada, Ricardo, con lágrimas en los ojos, se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ¿qué he hecho? He permitido que la mujer que elegí destruyera mi familia. En Alejandro se acercó a su padre y le habló con firmeza. Papá, no is hard. Aún puedes recuperarlos. Esas palabras fueron como un faro en medio de la tormenta. Ricardo levantó la vista y vio en los ojos de su hijo la misma chispa de dignidad que había visto tantas veces en su padre. Anne respiró hondo y se volvió hacia Beatriz. Se acabó. Esta es la última noche que pasas en esta casa. Ella abrió los ojos como platos. ¿Qué? No puedes echarme. Se puede, Willowhair. Has cruzado una línea que no se puede perdonar. Beatriz trató de acercarse a él, usando su tono seductor. Ricardo, piénsalo bien, todo lo que tenemos, nuestra vida juntos. Él la interrumpió con una frialdad nueva, que sorprendió incluso a sus hijos. Lo que teníamos murió el día que decidiste convertir a mis padres en enemigos. Beatriz gritó, lloró, suplicó, pero ya no tenía poder. Recogió algunas cosas y salió dando un portazo que retumbó por toda la casa. El silencio posterior fue desgarrador, pero también liberador. Ricardo se derrumbó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Perdonadme, hijos. He fallado como hijo y como padre. Alejandro lo abrazó con fuerza. No, papá. Aún podemos arreglarlo. Tenemos que encontrarlos. A Lucía sintió entre lágrimas. Sí, tenemos que pedirles perdón antes de que sea demasiado tarde. A Ricardo los miró a ambos, con una determinación que hacía tiempo no sentía. Tenéis razón, vamos a buscarlos. El sol de la Mancha iluminaba los campos interminables de trigo y viñedos. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién hecho, un contraste absoluto con el ambiente enrarecido que habían dejado atrás en Toledo. Don Manuel y doña Carmen, acogidos en la casa de Teresa, empezaban a sentir de nuevo algo que creían perdido. En paz. Las primeras semanas fueron difíciles. El miedo todavía los perseguía en sueños. Carmen se despertaba en mitad de la noche pensando que Beatriz podía aparecer en cualquier momento. Manuel, aunque trataba de mostrarse fuerte, no podía evitar la tristeza de haberse alejado de sus nietos. Pero Teresa, con su carácter alegre y su manera franca de hablar, se convirtió en bálsamo para sus heridas. Hermano, aquí nadie os va a faltar al respeto. Esta es vuestra casa tanto como la mía, les repetía cada mañana mientras servía pan con aceite y tomate en la mesa de la cocina. Con el tiempo, los ancianos comenzaron a caminar por el pueblo, a saludar a viejos conocidos y a sentirse parte de la vida sencilla de la comunidad. Poco a poco la dignidad que les habían arrebatado empezó a reconstruirse. Sin embargo, en Toledo, el vacío de su ausencia se hacía insoportable. Ricardo, devastado por la partida de sus padres, pasó días enteros intentando localizarlos. Alejandro y Lucía lo acompañaban en la búsqueda, llenos de culpa
y de esperanza. Finalmente, una pista los condujo al pequeño pueblo manchego. Una vecina que había visto a los ancianos bajar del autobús les confirmó lo que tanto ansiaban. Estaban con Teresa en él. Reencuentro ocurrió un domingo por la tarde. La plaza del pueblo estaba tranquila, con niños jugando y ancianos charlando en los bancos. Don Manuel y doña Carmen caminaban despacio, tomados de la mano, cuando de pronto escucharon una voz conocida. ¡Abuelo! ¡Abuela! Era Alejandro, corriendo hacia ellos, con lágrimas en los ojos. Lucía venía detrás, sollozando, y Ricardo cerraba la marcha, con el rostro marcado por el arrepentimiento. El tiempo pareció detenerse. Manuel apenas tuvo fuerza para abrir los brazos, y su nieto se lanzó sobre él, con un abrazo desesperado. «Perdón», gritaba Alejandro, «nunca debisteis iros». Carmen se inclinó hacia Lucía, que lloraba desconsolada. «Abuela, yo te repetí cosas horribles que escuchaba de mamá. No quería hacerte daño, pero lo hice». Carmen la abrazó con ternura infinita. «El perdón ya está dado, hija. Lo importante es que aprendas a proteger lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde». Mientras tanto, Ricardo se quedó unos metros, incapaz de acercarse. El peso de la culpa lo tenía clavado al suelo. Pero Manuel, con paso lento, se dirigió hacia él. «Papá», susurró Ricardo, con la voz quebrada, «no merezco vuestro perdón. Permití que Beatriz os tratara como si fuerais un estorbo. Cerré los ojos cuando debía haberlos abierto». A Manuel lo miró largo rato, hasta que sus labios dibujaron una leve sonrisa. «Perdonar no significa que no dolió, hijo, significa elegir el amor por encima del dolor». Al Ricardo se derrumbó en sus brazos, llorando como un niño. Teresa, que observaba la escena desde la distancia, no pudo contener sus propias lágrimas. Todo el pueblo, conmovido, se quedó en silencio al presenciar aquel reencuentro. A los días siguientes fueron un renacer para la familia. Ricardo decidió quedarse un tiempo en el pueblo con sus hijos, para acompañar a sus padres. Comprendió que debía reconstruir la relación ladrillo a ladrillo. Alejandro pasaba horas escuchando las historias de su abuelo sobre la guerra y sobre los años en los que levantaron su casa en Toledo. Lucía, por su parte, ayudaba a su abuela en la cocina y aprendía a hacer las recetas familiares que Beatriz nunca valoró. Un año después, en el cumpleaños número 78 de Don Manuel, la familia entera se reunió en la casa de Teresa. Había comida abundante, música de guitarras y risas que resonaban en las paredes en medio de la celebración. Manuel levantó su copa con la voz temblorosa. «Toda mi vida pedí 3 cosas a Dios: tener una familia, dejar un legado y morir en paz. Hoy me doy cuenta de que ya no necesito pedir nada más. Tengo todo lo que un hombre puede desear: el amor de los míos, la reconciliación con mi hijo y la certeza de que mis nietos sabrán lo que significa respetar». A los aplausos llenaron la sala. Carmen, con los ojos brillantes, añadió: «Cuando uno envejece, no se convierte en una carga, se convierte en una biblioteca viviente. Y yo espero que nuestros nietos sigan leyendo en nosotros muchas páginas más». Alejandro y Lucía, abrazados, asintieron emocionados. Ricardo, con lágrimas de orgullo, se inclinó ante sus padres. «Gracias por darme una segunda oportunidad». La música volvió a sonar, y el cumpleaños se convirtió en un símbolo de la vida nueva que habían recuperado. Cierre narrativo, queridos amigos. Así termina esta historia. Una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dinero, ni en casas, ni en títulos. La verdadera riqueza está en la dignidad, en el amor y en la familia que sabe perdonar. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final de este relato. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que la verdadera familia es la que nos toca por nacimiento o la que elegimos